Bueno, muchas gracias. Yo no soy el coordinador del área. Esta síntesis la debería de presentar José Alberto Orfao, pero no ha podido y José Antonio me ha pedido que lo haga yo. He de decir que la mayor parte de lo que voy a contar a continuación es prácticamente mis ideas, porque la encuesta la contestaron un número bastante pequeño de personas, creo que fueron 5, por tanto, en fin, aun cuando están recogidas algunas propuestas, algunas ideas, en muchos casos eran muy dispares y he tratado de hacer un poco de síntesis. En primer lugar, me gustaría definir qué es el área de medicina preclínica, que yo considero se debería llamar más biomedicina que otra cosa, y la biomedicina, en mi opinión, es el conjunto o aúna el conjunto de ciencias que tienen como objetivo, ciencias clásicas como bioquímica, fisiología, anatomía, etcétera, que tienen como objetivo tratar de entender el ser vivo con la finalidad de encontrar solución a las enfermedades o alimentar a la medicina para que cumpla su función de curar. Y por tanto, en el pasado ha tenido, y está teniendo naturalmente, y ahora probablemente más que nunca, un impacto en la sociedad, sobre todo en la sociedad moderna, en términos de mejora de la calidad de vida, incremento de la esperanza de vida, etcétera, etcétera. No sé cuál de los dos es. Es este en el lado de allá. Muchos de los conceptos que yo voy a decir ya se han comentado anteriormente porque necesariamente hay un overlapping entre las distintas disciplinas que pone de manifiesto cómo está montada la ciencia actual. La ciencia ahora mismo es una actividad bastante transversal y se comunican afortunadamente muchos de los campos y de las temáticas de un lugar a otro. Yo creo que si tendremos que poner algún antecedente y avances científicos en el área de biomedicina, el área de biomedicina se ha visto transformada, se vio transformada con el advenimiento de la biología molecular, con el desarrollo de las técnicas de biología molecular que propiciaron pues los estudios de genómica, proteómica, metabolómica, que ahora mismo están perfectamente establecidos y que aportan un conocimiento sin precedentes a la medicina o al conocimiento, digamos, de los problemas biomédicos. La producción de anticuerpos monoclonales fue otro de los hitos, o ha sido otro de los hitos en el área de biomedicina, la descripción de los oncogenes y los genes supresores de tumores, me parece. En fin, estas son algunas, seguramente que la lista podría ser mucho más amplia y seguramente que muchos de ustedes añadirían ahí algunas indicadores más. Las secuencias de los genomas. Yo quiero remarcar aquí que no solamente el genoma humano ha sido importante en el área de biomedicina, también el de otros genomas. Se ha secuenciado genomas como el del ratón, el de la drosófila, etcétera, que están proporcionando nuevas herramientas y nuevas formas de entender algunas de las causas de las enfermedades. Finalmente, he dicho aquí, los mecanismos genéticos y epigenéticos también se han conocido, se están conociendo y esto está aportando una dimensión nueva al área de la medicina preclínica o de la biomedicina. Y finalmente la edición genómica que permea en todas las áreas que se han visto hasta ahora, que tienen que ver con ciencias de la vida o con algo vivo, ¿no? Y aquí esto se ha hablado de problemas bioéticos, ¿no? Y esto es uno de los retos fundamentales, yo creo que sí, que fundamentales del área de la biomedicina, el problema bioético, la consideración bioética. Joan ha criticado enormemente al chino que dice que ha introducido modificaciones en el genoma de 2 niñas que han nacido, pero yo no sé si lo podemos, en fin, yo no estoy de acuerdo, no me voy a poner aquí, pero desde el punto de vista científico, esto es una prueba de concepto de que eso se puede hacer, porque se sospechaba que sí, pero nunca se había demostrado. Por tanto, es una prueba de concepto y seguramente que es muy reprobable, pero a lo mejor le podríamos preguntar a los padres que tienen las 2 niñas que van a estar libres de HIV. A lo mejor están muy contentos. No lo sé. Es decir, esto es eugenesia, no lo sé. Es discutible
pero representa un avance en la edición del genoma humano que estaba por ver. Creo que en el litigio de la patente del CRISPR, uno de los elementos fundamentales fue demostrar que las células humanas el genoma humano se podía modificar con CRISPR. Y el juez, y claro, le dijeron, oiga, una vez que se modifica un genoma de un eucariota, lo del genoma humano, o sea, lo de que sea humano o no es irrelevante. Y el juez dijo, no, porque hay que demostrarlo. Y me parece que esto le ha dado la razón a Feng Zhang en términos de la lucha por la patente. De manera que el problema bioético es un problema, como vamos a ver más adelante, es un problema que está encima de la mesa y que se tiene que plantear, la sociedad se tiene que plantear, y no sé en qué medida, obviamente, el concepto ético, el concepto bioético de la sociedad occidental no coincide con la sociedad oriental, tienen un concepto completamente distinto, y no sé si debemos plantearnos cuál es el correcto, si es el suyo o es el nuestro, es su visión o es nuestra visión. Yo soy editor de una revista internacional, recibe 2000 y pico trabajos al año, muchos de ellos de China, y yo no puedo rechazar un trabajo que yo sé que están utilizando una sustancia que no es enteramente, no es un anestésico reconocido en Occidente, pero en Oriente sí, en China sí, si tiene un comité ético que lo ha aprobado. De manera que ese es uno de los problemas de la biomedicina ahora mismo, por no hablar de las células pluripotentes, en fin, todo este tipo de cosas. Hay una amenaza seria del campo de la biomedicina, en el área de la biomedicina, que yo quiero decir aquí, que es la amenaza que significa la prohibición del uso de animales en experimentación biológica o en experimentación biomédica. Esto está encima de la mesa y es un riesgo real que tenemos que ser conscientes de que está ahí y que de alguna manera deberíamos de considerar. Bien, en cuanto a más avances científicos, ya más a nivel no molecular, más a nivel celular, yo creo que la definición de los mecanismos de neurotransmisión y de comunicación neuronal o comunicación celular, tanto endo como paracrina, han sido fundamentales en el desarrollo de la biomedicina, del concepto de la biomedicina. Más a nivel celular, los procesos morfogenéticos que se dan en el embrión para formar un ser entero, o la reprogramación celular, la formación de organoides, que da origen a la medicina regenerativa, y, como decía, lo de la inducción de células pluripotentes somáticas, que evita un problema serio bioético al no necesitar el uso de embriones. Pero insisto en el problema bioético. Y por fin, yo creo que una de las revoluciones en el área biomédica se han dado con la inclusión o el advenimiento, la colaboración con técnicas, con campos afines como puede ser clásicos, la física, las matemáticas, la química, pero también más modernos como la bioinformática, la ingeniería, etcétera, que dan, por ejemplo, técnicas de imagen sin precedentes, no invasivas y que nos permiten ver dentro de, digamos, el cuerpo sin necesidad de abrir. Y esto, el ejemplo más fehaciente es el cerebro, porque está bien protegido por un cráneo que nos evita ver dentro. Y con estas técnicas sí que se pueden hacer. ¿Cuáles son entonces las aportaciones un poco de la biomedicina a la sociedad? Bueno, pues en el conocimiento del cerebro, quiere decir que estamos en ello y que este es un reto de la biomedicina, el conocimiento del cerebro humano, pues obviamente este conocimiento va a impactar de alguna manera en muchos niveles sociales, como puede ser el aprendizaje, la justicia, las interacciones sociales, etcétera. No voy a entrar. El conocimiento espectacular de los mecanismos oncológicos pues nos han llevado a decir que el cáncer o los cánceres ya no son enfermedades mortales. En una gran parte de los casos se convierten en enfermedades curables o en enfermedades crónicas. Y de hecho creo que está por encima del 80% del cáncer de mama ya no es mortal. Con lo cual esto es una noticia extraordinariamente buena. El desarrollo de la inmunología también en los últimos años, con las vacunas, la inmunoterapia, el impacto que la inmunoterapia está teniendo en el tratamiento del cáncer, ya se ha mencionado aquí, es espectacular. Las ómicas, todas las ómicas, lo que están contribuyendo a procesos de pronóstico, diagnóstico, etcétera, monitorización, seguimiento. Y finalmente la medicina biónica, la robótica, lo he puesto ahí con un signo de interrogación porque está en desarrollo.
pero sí es verdad que cada día asistimos a noticias sobre el desarrollo de exoesqueletos que ayudan a andar a parapléjicos, pero también hace unas semanas asistíamos a la noticia de que, aprovechando mecanismos de plasticidad endógena del propio sistema nervioso, se podían explotar para recuperar funciones que estaban perdidas en parapléjicos. Salió en Nature hace tres semanas o 4 semanas y de hecho ese avance espectacular se ha dado o se ha podido dar gracias al conocimiento muy básico que ha pasado desapercibido, pero que estaba publicado en un trabajo no en Nature sino en Nature Neuroscience, que obviamente los periodistas no han leído, pero que yo sí. Y ha sido el entendimiento de una cosa tan clásica y tan bien conocida como es la colisión del potencial de acción en ramas de un axón. En fin, lo puedo explicar más tarde, pero es un conocimiento básico de fisiología básica que ha permitido hacer el desarrollo espectacular de que los parapléjicos puedan andar. En cuanto a las fortalezas, tengo solo una diapositiva de fortalezas, tengo 2 de debilidades, desgraciadamente, pero yo creo que, como se ha dicho ya aquí, hay centros de excelencia en España y tengo varios ejemplos: cardiovascular, en genómica, en neurociencias, en oncología, que marcan un poco el camino, como ha dicho Joan, a seguir. Hay grupos competitivos, hay jóvenes bien formados y hay buenas infraestructuras en algunos campos. Y estas cifras que tengo aquí son cifras proporcionadas por la asociación o la alianza de centros Severo Ochoa, Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María Maeztu. Y son un poco espectaculares. Por ejemplo, estos centros aglutinan a 156 de los grants recibidos del European Research Council, 56 de ellos en el área de Life Sciences. Publican, en el año 2017 publicaron más de 7.000 trabajos, 2.000 en el área de Life Sciences, y tienen un turnover en el año 2017 de más de 400 millones de euros, en fin, y además también patentan y generan spin-offs. No sé si con valor o sin valor, pero por lo menos generan spin-offs. Yo supongo que de las spin-offs, cientos, miles que se generan en Estados Unidos, solamente probablemente el 1% llegue a término. Pero es que si no se generan 1.000, nunca vamos a tener 10 que funcionen, ¿no? Las debilidades, como digo, tengo 2 diapositivas y ya se han repetido aquí. El nivel científico en España entre las distintas áreas es dispar y eso lo tenemos que reconocer. Y hay un exceso de endogamia en el sistema. No quiere decir que el que esté dentro no tenga que entrar, pero si es malo, no. Y si hay alguien mejor que está fuera, tampoco. Y ese es el problema, yo creo, principalmente de la Universidad Española, y todos somos conocedores de esta es la plaza de fulanito. Esto es en fin, no sé cómo decirlo en castellano, un burden que tiene que ser eliminado de una vez por todas. Hay, ya se ha repetido aquí, carencias educativas y formativas que no llevan a los críos al conocimiento y al tratar de hacer carreras científicas. Todo eso lleva a una dificultad de retorno y reincorporación de personal que está fuera y que está bien formado. Hay una escasa financiación pública y sobre todo privada, y en esto tengo esta gráfica que es ordenadas está la financiación privada, en abscisas está la financiación pública y, como ven, no es lineal, es exponencial. A partir de un determinado nivel de financiación pública, la financiación privada se dispara. Esto es para el mundo, o por lo menos para Europa. No ocurre así en España, como puedo mostrar en una diapositiva próxima. Pero sí que también se ha dicho, hay una falta de estabilidad del sistema, no sabemos cuándo, no sabemos cuánto van a ser las convocatorias, no sabemos cuándo se van a resolver, etcétera, etcétera. Y hay también una descoordinación entre comunidades autónomas y los planes nacionales, que si se coordinaran a lo mejor habría un efecto sinérgico y funcionaría todo bastante mejor. Hay igualmente una desconexión entre la generación de conocimiento y la aplicación. Este es un problema que no es endógeno en España, es más general y de hecho todo se resume en que yo creo que hay una masa crítica empresarial en el área que es escasa. En este área, probablemente en otras que tiene que ver con la ingeniería, podría ser más abundante, pero en el área de la biomedicina no. Ahí está
el histograma de la derecha muestra la inversión en capital riesgo, y la inversión en capital riesgo, como ven, es baja de cualquier manera en todos los países de Europa. No es baja en Estados Unidos o Canadá, pero en el resto de los países es bastante baja. Claro que si uno se va a Dinamarca o a Francia, pues es el doble que en España, pero sigue siendo baja considerándolo con grandes países como puede ser, como digo, Estados Unidos. Y esta otra gráfica es una cosa curiosa, en el sentido que aquí, como ya se ha dicho, hubo un pico de financiación pública en torno al 2009, pero eso no arrastró a la financiación de la investigación en el sector privado. Y se pone aquí de manifiesto. Todo lo contrario, claro, al hacer el ratio disminuye. Y esto es una deficiencia del sistema que no sé quién es responsable, pero que alguien tendrá que ser responsable y hay que estudiarlo. En fin, ¿cuáles son los retos del futuro? En lo que se refiere al aspecto científico, ya lo he dicho, tenemos el problema bioético, tenemos el problema de la investigación animal. Yo creo que hay dos retos fundamentales en el área de la biomedicina y de la medicina, que es entender el envejecimiento, mejorar cómo uno envejece, y por supuesto está el reto de entender el cerebro y las enfermedades degenerativas como paradigma en el área biomédica hoy por hoy. Y aquí hay algunos de los retos que se pueden, digamos, enumerar para tratar de paliar las dificultades que el área tiene. Evidente, la incorporación de investigadores jóvenes. Esto fue una propuesta dentro de la encuesta, que lo que decía es que hay que aumentar el número de investigadores en la universidad con ánimo de investigar, porque esos investigadores seguro que son capaces de dar una docencia aceptable, si no muy buena. Y lamentablemente en las universidades, cuando se recluta personal, se recluta el personal más con un perfil docente que con un perfil investigador. Bien, aumentar la población de esos jóvenes investigadores en la universidad podría ser podría ser una solución. Lo de aumentar los centros monográficos con investigación de alta calidad también podría ser otro de las acciones a tomar. Hay que fortalecer la internacionalización del sistema de I+D español. Hay que aumentar la presencia de España, de científicos españoles, de las sociedades españolas en el conjunto internacional, y esto también se ha mencionado como una debilidad del sistema entero. No puede ser que no estemos en los organismos internacionales presentes y activos. Lamentablemente España siempre ha sido muy pasiva, o los científicos, en fin, empleo o en torno el mea culpa en lo que me toca. Hemos sido pasivos, no nos gusta salir, hablamos mal inglés, tenemos dificultades. Yo creo que este es uno de las asignaturas pendientes del sistema de I+D+I. Propuestas. Bueno, pues hay que aumentar el dinero, pero no solo. Hay que cambiar el sistema jurídico, hay que hacer un tratamiento diferenciado, absolutamente diferente para los asuntos de investigación, la actividad investigadora, de cómo se rigen los demás ministerios, o como diría mi amigo Luis, que creo que está por aquí, la sección de clases pasivas del Ministerio de Trabajo, que nos tratan exactamente igual. Etcétera, etcétera. De manera que no estoy diciendo nada nuevo, pero sí entendemos que el cerebro aprende por repetición. Yo lo quiero repetir porque conviene que lo aprendamos y que no lo olvidemos. Había una propuesta de crear unidades mixtas de investigación con participación empresarial. Yo no sé esto cómo se podría articular, pero me pareció que era buena y por eso lo he incluido ahí. Naturalmente me sumo a que la ciencia debe estar en la calle, la ciencia debe llegar a los ciudadanos, y en eso los científicos tenemos una labor que hacer, aun cuando recuerdo que los científicos no podemos ser el hombre orquesta, porque tenemos que patentar, hacer spin-offs, hacer divulgación, hacer defensa o advocacy ante los poderes públicos, etcétera, y obviamente el día tiene 24 horas, y cuando la mayor parte de esas 24 horas las empleamos en hacer todo este tipo de cosas, el cuerpo aguanta lo que aguanta. Así que yo con esas ideas les dejo y les agradezco la atención. Gracias.